Si la unidad fuera sencilla de mantener, Jesús no hubiera orado al Padre para que fuéramos uno. Bienvenida un día más al reto de 12 días en la carta a los Efesios. El día de hoy ya estamos estudiando el día 7 bajo el tema Unidas por el Espíritu. Y el versículo a memorizar es Efesios capítulo 4, versículo 3, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo, después de pasar 3 capítulos completos explicándonos el amor, la gracia, la misericordia, el poder de Dios, del cual nos ha hecho partícipes, ahora hace un llamado. Y es que no podemos hacer nada por Dios si antes no entendemos todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. El hecho de que muchas personas no busquen a Dios, no reconozcan a Dios y no le obedezcan es simple y sencillamente porque no han tenido un claro entendimiento de lo que Él ya ha hecho por ellas. Pero una vez que lo comprendemos, entonces tenemos la responsabilidad de responder a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y eso es justamente lo que Pablo explica en el versículo 1 del capítulo 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos un llamado y una vocación, la de hijos de Dios, representantes de Dios en la tierra, embajadores del ministerio más grande, que es el ministerio de la reconciliación por la cruz. Por lo tanto, tenemos que andar como es digno de estas cosas. Nuestro caminar tiene que ser un caminar que refleje el carácter, la personalidad, el amor y las virtudes de nuestro Dios. Y estas son algunas de las cosas que tienen que caracterizarnos: la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Y si nos ponemos a pensar, realmente estas cosas son cosas que también caracterizan a Jesús. Él nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y es que el mundo actualmente se esfuerza muchísimo por hacernos creer que tenemos que defender nuestros derechos, que tenemos que defendernos ante las injusticias, cuando el mayor acto de injusticia de la historia se cometió en contra del Hijo de Dios. Y Él, en vez de vengarse, en vez de buscar evitarlo, caminó aceptando el propósito que tenía sobre esta tierra y clamó por perdón para sus agresores. Ese es el tipo de humildad que Pablo nos llama a tener, porque de esta manera entonces nuestro caminar será un caminar digno delante de Dios. Pablo también nos dice en la carta a los Filipenses capítulo 2 que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Jesús se humilló estando en nuestra condición y aún se humilló yendo hacia la cruz, y todo esto lo hizo por amor. Después Pablo sigue diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos quiere decir comprometidos, quiere decir esforzándose, porque realmente mantener la unidad no es sencillo. Es algo que requiere compromiso y esfuerzo de nuestra parte. Y es que es fácil guardar la unidad y la paz con la gente que piensa igual que nosotros, pero tenemos que recordar que la iglesia está conformada por personas con diferentes personalidades, en diferentes contextos, de diferentes edades y criadas de forma diferente. Por lo tanto, es imposible que estemos de acuerdo en todo, pero sí es importante que estemos de acuerdo con las cosas básicas: un bautismo, una fe, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, un mismo Espíritu, una misma esperanza y un mismo Dios y Padre de todos. Si estamos de acuerdo en estas cosas, que son las que nos mantienen unidos, las pequeñas diferencias que podamos llegar a tener por nuestro carácter no deben de ser impedimento para que sigamos buscando la unidad y la paz con nuestros hermanos. Y aunque no es una unidad que hemos creado por nuestra propia voluntad, sino que el Espíritu es el que nos ha hecho uno, sí es algo que debemos estar comprometidos en reconocer y en guardar. Pablo sigue hablando después acerca de los ministerios. Los ministerios en la iglesia tenemos que entender que no son para sobresalir, para brillar, ni para satisfacer nuestros deseos de realización personal. Los ministerios en la iglesia, el ministerio que hemos recibido de parte de Cristo, tiene como único objetivo la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios también deben de aprender a trabajar en unidad, porque su único objetivo debe ser glorificar a Cristo y edificarse los unos a los otros. Pablo nos dice en el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Si queremos madurez y convicciones firmes, debemos estar comprometidos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Espero que este pequeño devocional haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas el siguiente. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.